empezamos con la clase en forma oficial, ¿sí? Y como empezamos con la primera clase de esto, de Electro A, de Electrotecnia A, vamos a ver, y ustedes me van a decir si se ve bien y todo eso. Me está pasando, antes de otra cosa, me está pasando a veces que se me desconecta la camarita y me quedo sin audio. Si me llego a quedar sin audio, es decir, estoy hablando, si ven que deliro demasiado, párenme, pero también párenme si ven que no me escuchan, avísenme que no se escucha y yo arreglo la cámara con un sutil y suave golpe que ya sé dónde dar. No, mentira, tengo que cambiar la configuración pues se me desconfigura a veces. Bueno, muy bien. Vamos entonces a lo nuestro. Vamos a ver el repaso. En principio vamos a hacer un repasito y vamos a mirar cómo están ustedes. Se supone que esto lo vieron en física. No vamos a sobreabundar mucho, sino que simplemente vamos a tratar de mirar con atención. Vamos a mirar primero el circuito que tenemos cerrado, después vamos a ir haciendo algunas preguntas y vamos a ir ampliando. Si yo tengo este circuito, ¿lo ven? Todos tienen acceso a ver el circuito del cual estoy hablando, o alguno no se conecta con esto. Se ve. Se ve, perfecto. Sí, se ve. Muy bien. Muy Se bien. ve bien. Gracias, genial. Vamos a suponer entonces, vamos a dibujar una corriente acá en este circuito. Esto es lo más tonto que hay. Disculpen que vamos a arrancar de lo básico, pero vamos a arrancar de lo básico por las dudas y para asegurarnos. ¿Cómo calculo yo la corriente en este circuito? ¿Cómo se calcula? ¿Con qué forma? Ustedes me tienen que decir eso, obviamente. Díganme, ¿cómo calculo I? ¿Lo saben? Creo, espero. Si no lo saben, ya estaríamos para arrancar para atrás. Díganme ustedes. ¿Cuánto vale I? 1. Bien, ¿por qué? Porque, nada, lo de la ley de Ohm, que la corriente es tipo la diferencia de voltaje sobre resistencia. Eso, bien, bien, bien. Pues, La resistencia, ¿cómo sabes que da 12? Porque me dijiste... porque está en serie y se pueden sumar. Perfecto. Entonces, está en serie, se pueden sumar. 12 volt dividido 6 más 6 ohms me da 1 ampere. ¿Estamos? Nada nuevo, digamos, simple y sencillito. Bien, vamos a complicarlo, ya que la tenemos bien con eso, vamos a ponernos un poco más complicado. Ahora yo voy a juntar la resistencia esta, la incluyo adentro del circuito, y les voy a pedir que me digan cuánto vale I otra vez. A ver qué pasa. Primero, ¿es la misma? ¿No es la misma? ¿Es distinta? ¿Qué pasará, pa? Vamos a ver. Y es la misma en principio. Vamos a responder las primeras preguntas. Acabo de agregar resistencia en el circuito. Ven que metí una resistencia, se ve, ¿no? Porque yo no sé si ustedes me ven o no. Díganme, insisto, en tener una realimentación de parte de ustedes. ¿Se ve que está agregada la resistencia de 6? Sí. Sí, se ve. Sí, se ve perfecto. ¿Qué pasa entonces con I? ¿Qué hace I? ¿Cambia? ¿Queda? ¿No cambia? ¿No queda? Va a cambiar. Va a cambiar. ¿Por qué? ¿Más grande o más chica? Más chica. Bien. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer las... ¿Cómo sabemos si alguien tiene razón en esta materia? Y fácil, hacemos las cuentas, ¿no es cierto? Como, ahí sí, como en toda la... Para esto necesitamos saber ciencia, ¿sí? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo está esa resistencia que yo agregué con respecto al circuito que había antes? ¿Cómo En se... paralelo. En paralelo. ¿En paralelo con cuál? A ver, tipo entre las dos de ese costado. Bien. O sea, se puso en paralelo con otra de 6 que ya había. Ups, vamos a marcarla. Se puso en paralelo con otra de 6 que ya había. Y yo sé que si están en paralelo, ¿cómo es el resultado del paralelo de dos resistencias? ¿Sí? ¿Cómo? Más chico. Más chico, perfecto. Bueno, ¿por qué más chico? Porque esa suma es distinta.
Porque Bueno, se ¿cómo se- suman la inversa, o sea, que sería tipo un sexto más un sexto, y después Uno- eso, o sea que te quedaría una resistencia de 3. Eso, un sexto más un sexto a la -1 me da la resistencia del paralelo. La resistencia del paralelo de ahora en más en electrotecnia, vamos a decir que 6 está en paralelo con 6 así, ¿sí? ¿Ven el simbolito de paralelo que se usa en geometría? ¿Sí? 6 en paralelo con 6, bueno, esto es 6 en paralelo con 6. Estamos y 6 en paralelo con 6, como dijo Milagros, creo. Sí, sí. Bien, como dijo Milagros, da efectivamente 3. Ahora, no compatibiliza mucho. Antes había una resistencia de ¿cuánto? Cuando no estaba esta en paralelo. ¿De cuánto era la resistencia que había? De 6. Y ahora hay una de 3. O sea, hace que se achicó, no se agrandó. Y la corriente, entonces, ¿qué pasaría? A ver, Va a ¿qué ser más pasa con grande. la corriente? ¿Eh? Es más grande. Claro, es más grande. O sea que yo le agrego resistencia, pero la corriente es más grande. O sea que el resultado de la resistencia equivalente en definitiva es más chica. Y claro, antes me daba 12, acuérdense, antes me daba 12 y ahora me da 9 en total. Entonces, ahora I vale, ¿sí? 6 más 6 en paralelo con 6. Acostúmbrense ya a la notación, ya que estamos, ¿sí? Vamos a irnos acostumbrando a esa forma de notación, que sabemos que 6 en paralelo con 6 es 3, y 6 más 3 da 9, perdón, esto no es I, esto es R, perdón. Esto es R, ¿sí? Ya sabemos que eso nos da 9 ohms, ¿sí? R equivalente del paralelo. R equivalente del paralelo nos da 9. No, del paralelo no, R equivalente total nos da 9. ¿Sí? R equivalente total nos da 9. Y entonces sabemos que la corriente va a dar 12 sobre 9. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien, estaba dejando entrar un compañero de ustedes. Muy bien, ahí estamos. Entonces, ahora, ¿cuánto da 12 sobre 9? 1, ¿cuánto? Háganme la cuenta, por favor. 1,3 creo. 3. 1,3, claro, 1,33, 1,3 periódico, pero eso no sirve. Si vos vas a cualquier lugar y le decís a cualquier técnico, mira, esto da 1,3 periódico, te saca corriendo, porque 1,3 periódico no existe para los técnicos. Entonces, 1,33 y chan, ya está. Está bien, con 2 decimales aceptable, más que aceptable. ¿Sí? Es más, esto es lo más parecido a uno que vi en mi vida. No, mentira, mentira. Está bien, 1,33. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Todos de acuerdo? Muy bien, maravilloso. ¿Cuánto valdrá, por ejemplo, la corriente que pasa por esta resistencia de acá, digamos, I sub 2, vamos a decirle, porque le decimos habitualmente I sub 1 a la primera que encontramos, entonces a esta le decimos I sub 2. ¿Cuánto vale I sub 2? ¿Y cómo hago para saber? I sub 2 es la corriente que pasa por acá por la resistencia de 6, la segunda, la de la derecha. ¿Cuánto vale I sub 2? ¿Quién me dice? La 1. 12 dividido 6. Podría haber sido una opción, digamos. Opción A, 12 dividido 6. ¿Sí? Otra. Otro cálculo. No sé, dependiendo, por ejemplo, mallas podrías usar. Bien. Otra opción. Que no sé. La de no sé la van a marcar mucho, me parece. Bueno, Otra pero la de opción. mallas, Otra opción. Mayas. claro. ¿Mayas los indios o mayas cuál? O sea, tipo la de 12, después, como si es igual a I por 6. O sea, ¿cómo se llama? La corriente total por 6, y después la corriente que quieras, la I2, por 6. Bueno, vamos a hacer, usemos algo más básico que malla, está bien.
pero vamos a usar algo más básico, así no nos complicamos tanto la vida, no nos vayamos muy, muy lejos, porque después vamos a ver mallas y van a ver que es ligeramente distinto al concepto que traen ustedes hasta acá. Mallas, y esto hace a la diferencia, malla como lo vemos los ingenieros, no son las mallas que ven los físicos, y no son las mallas que enseñan los físicos. Pero créanme, por ahora no importa, después lo vamos a ver. Y no quiere decir que estén mal, solamente que es más práctica la forma que lo hacemos nosotros porque somos ingenieros. ¿Sí? Después le enseño, no se hagan problema, esto lo van a aprender. Vamos a esto. Entra, dijimos, calculamos que I vale 1,33 amperes, así que acá entran 1,33 amperes, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Al nodito este que está acá en el medio, ¿sí? ¿Qué va a pasar según Kirchhoff, según me asegura Kirchhoff en su ley de las corrientes? ¿Qué va a pasar? En principio, la corriente que entra a un nodo, ¿qué hace? Si el nodo tiene más de 2 componentes, se divide. Así que voy a tener una corriente primera que va a salir horizontal así y una corriente que va a salir vertical para abajo, aparentemente. Ahora vamos a ver si es cierto o no, pero vamos a suponer eso en principio. Vamos a ver. Díganme, la corriente que sigue hacia la derecha, ¿qué resistencia ve? ¿Qué resistencia? ¿Cómo? 6 ohms. 6 ohms. Sí. Y la corriente que baja, ¿qué resistencia ve? 6 también. También 6. Así que, ¿y todos de acuerdo con ese punto o no? ¿Alguno está en contra? Por ahí, por las dudas. Recuerden, la corriente que va hacia la derecha vuelve después por abajo, ¿sí? Porque recorre todo, da la vuelta, vuelve acá, se vuelve a juntar con la corriente que viene desde arriba y sale graciosamente una corriente que es de 1,33 amperes también, que le da continuidad a la corriente I que habíamos marcado en un principio y que habíamos calculado tan graciosamente acá arriba. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, si la corriente que va hacia la derecha, digamos, I sub 2 la llamamos nosotros, y la corriente que baja ven exactamente la misma resistencia, sería de esperar que ambas sean como, que ambas corrientes, tanto I2 como I1, vamos a decirle ahora esta sí. ¿Cómo No, son? tienen que ser iguales, ¿no? Deberían ser iguales. Sí. Claro. Y además de ser iguales, entonces, ¿cuánto valen? ¿Cuánto vale I sub 2? Sin lugar a duda. Si las dos suman 1,33, I sub 2 vale la mitad. ¿Estamos? 1,33 amperes dividido 2. Sí. ¿Estamos de acuerdo? No sé cuánto da esto. ¿Cuánto da 1,33 dividido 2? Ya excede mi capacidad. 0,66. Impresionante tu capacidad de cálculo. Muy bien, muy bien. Bueno, 0,66. Listo. Ahí estamos. ¿Había otra forma, o hay alguna forma de verificar, o había otra forma de calcular esto o no? Ay, me olvidé tu nombre. ¿Cómo era la chica que hablaba recién? Milagros. Milagros había propuesto el método de las mallas y todas esas cosas, pero en realidad, ¿hay alguna otra forma de ver si este cálculo es correcto o no hay ninguna otra manera de verlo? ¿Cómo podría ser? Para saber si este cálculo es correcto. ¿Cómo hago? ¿Qué puedo hacer? Se podría hacer también con un divisor de corrientes, ¿no? Podría ser con un divisor de corriente. ¿Y cómo sería con un divisor de corrientes? ¿Qué hace el divisor de corrientes? Digamos, sería la corriente total multiplicada la resistencia que no querés calcular, que no pasa la corriente, todo ¿no? eso dividido la suma de las dos resistencias. Perfecto. Entonces, I sub 2, eso lo tienen en los apuntes y está explicado en los videos. Así que apréndanlo. La corriente en una rama cualquiera de un paralelo es igual a la corriente que entra, 1,33, al paralelo, por la resistencia por la cual no pasa, en este caso 6, dividido la suma de las dos corrientes, de las dos resistencias que forman el paralelo, en este caso 6 más 6. Como en este caso 6 es la mitad de 12, ¿sí? Queda justo la división por 2 y sí me da 1,33
dividido 2, que vuelve a dar I sub 2, 0,66. A este método se le dice el divisor de corrientes. Perfecto, una forma de verificar. ¿Hay alguna otra forma de verificar? ¿Cuánto vale la tensión? ¿Cuánto vale la tensión? Vamos a usar un color distinto entre el punto, vamos a decirle, entre el punto X y el punto Y. ¿Vieron qué original que soy para elegir las letras que pongo, ¿no? El punto X es este que está acá arriba. El punto X está acá arriba, el punto Y está acá abajo. ¿Sí? ¿Cuánto vale, digamos, B sub XY? B en X con respecto a Y. O BX menos BY, como ustedes quieran. ¿Cuánto vale esa caída de tensión? 12 menos 6 por 1,33. Claro. ¿Por qué vale eso? Y porque la resistencia es una caída de potencial. ¿Y por qué más? ¿Qué principio estás aplicando que no me estás diciendo? Una ley que es ¿cuál? La ley de Ohm. Niet, pero podría haber sido una ley posterior a Ohm, ligeramente posterior a Ohm, digamos unos pocos años de diferencia, la de Kirchhoff, ¿sí? La de Kirchhoff de las tensiones. ¿Por qué yo sé que la caída de tensión en XY es igual a, como dijo la compañera de ustedes, 12, omito los volts nada más que para no, pero ustedes úsenlo después en sus cuadernos y cuando hagan cálculos no hagan la burrada que hace el profe, ¿sí? 12 menos 1,33 por 6 es el valor que tiene BXY. ¿Por qué digo esto? Porque sé que lo que falta para 0, digamos, menos BXY, y acá borro entonces esto, ¿sí? Cuando yo recorro toda una vuelta, digamos, hago una malla cerrada, cuando hago una malla cerrada en cualquier circuito habilitado, ¿sí? Cuando hago una malla cerrada, tiene que dar 0. Lo dice Kirchhoff, la ley de las tensiones de Kirchhoff. Entonces, agarro este XY que está restando, lo paso para allá, sumando, y me queda que BXY es igual a, digamos, vamos a borrar esto, que BXY es igual a 12 menos 1,33 por 6. ¿Sí? Me dice que entonces BXY es igual, como dijo la compañera de ustedes, a 12 menos 1,33 por 6, aplicando la ley de las tensiones de Kirchhoff. ¿Cuánto da esta cuenta? 12 menos 1,33 por 6. ¿Cuánto da? Díganme, por favor. Sean tan amables de decirme. ¿Cuánto da? 12 menos 1,33 por 6. Debe dar 4,02. 4,02. Sí. Pongamos 4, listo, 4 volts. Te cierro ahí. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hacemos? Si 4 volts es lo que cae entre X e Y, la corriente I sub 1 y la corriente I sub 2 valen, I sub 1 e I sub 2 valen 4 volts dividido 6 ohms. Y eso vale 0,66. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Se entendió por qué? ¿Estamos de acuerdo? Siempre tiene que haber más de una forma de resolver un circuito. Siempre. Siempre tiene que haber más de una forma. Traten de acostumbrarse a tener más de un recurso, ¿sí? Para resolver un circuito. En lo posible. Una única técnica, por ejemplo, mallas, o divisor de corrientes, o caída de tensión, o lo que sea, una sola puede llegar a complicar. ¿Cómo verifico que mi cálculo era 1,33 la corriente?
¿Cómo puedo verificar que da 1,33? ¿Qué cuenta puedo hacer? Puedo usar la corriente, puedo usar la ley de las corrientes de Kirchhoff. Yo digo, si vale 1,33, 1,33 tiene que ser efectivamente igual a 0,66 más 0,66. Es decir, la corriente entrante tiene que ser igual a la suma de las corrientes salientes. Otra forma de verificar lo mismo. O si quieren, a 0,66 por 2, porque yo dividí por 2, entonces seguramente tiene que funcionar. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. ¿Sí? Sí, ¿No? perfecto. ¿Sí? Bien, perfecto. Vamos entonces a ver una más. Vamos a hacer uno más con este. Vamos a ver. Vamos a guardar y vamos a volver a el mismo ejercicio. Vamos a volver al mismo ejercicio y ahora le vamos a conectar, vamos a hacer, vamos a conectar otra resistencia más. ¿Sí? Y ahora, sin hacer cuentas, es más, bueno, sí, vamos a hacerlo así. A ver, díganme, ¿qué va a ser la corriente en esta configuración? Porque eso es lo importante. Un ingeniero sin hacer cuentas debe saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Miren, a ver, les cambio la pregunta medio instantáneamente a ver qué les parece. ¿Qué tensión cae acá? ¿Más o menos que la que caía antes? Díganme. La misma, Caíl. La misma. La misma. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Están desaprobados. No, bueno, a ver, vamos a ver. ¿Cuánto caía antes? ¿Sí? Al principio, vamos a ver, al principio de todo, con solamente las dos resistencias de 6 conectados, ¿cuánto caía antes? Digamos, vamos a ponerle números romanos, B sub 1, digamos, a esto le decimos claro. B, sí, ¿cuánto caía? Caía 1,33, pero dijimos que No, caía lo mismo. caía, no, pará. El verbo caer es solamente para las tensiones, si no, le circulaba una corriente de 1,33, pero no le cae 1,33, le circula 1,33. A ver, ¿estamos bien? ¿Se entiende el Sí, es verdad. concepto? Bien, entonces, le circula, bueno, vamos a ver, ¿cuánto caía al principio? Volvamos para atrás. ¿Cuánto caía? ¿Te acordás cuánto caía al principio de todo? ¿O cuánto Creo que era circulaba al 4. principio de todo? 4 creo que era. No, ¿cuánto le circulaba? Con 6 1,33. más 6 te daba 12, 1 le circulaba. Si le circulaba 1 por 6 te da 6 volts al principio. ¿Sí? Cuando le agregamos este primer paralelo, cuando le agregamos esta de 6, ¿sí? Circulaba 1,33. Así que B2, digamos, en la posición 2, B pero en la posición 2 con 2 resistencias, te daba 1,33 por 6. ¿Cuánto da 1,33 por 6? Díganme ustedes. 1,33 por 6. ¿Qué da? ¿9, 8 y pico? No. 7,98. Sí, 8. Bien. ¿Me aceptan 8? Sí, sí. 7,98 es 8 volts. Listo. Somos ingenieros, ¿sí? Bien, más o menos. No, mentira. Seríamos más precisos si fuera necesario. Vamos a aceptar los 8 volts esto. 1,33 por 6, entonces me da 8 volts. Bien. ¿Y ahora cuánto cae? B sub 3. Bueno, tendremos que hacer la cuenta. ¿Cómo hacemos la cuenta? ¿Cuánto vale este paralelo? ¿Cuánto vale este paralelo? Todo este choclazo, ¿cuánto vale? 2. Sí, señorita, muy bien. 6 en paralelo con 6 en paralelo con 6 da efectivamente 2, porque es el valor de la resistencia dividido 3. Muy bien. Y entonces, ahora, ¿cuánto vale la corriente? ¿Cuánto vale la corriente que circularía por el circuito equivalente? ¿Cuánto vale esta I ahora? I sub 3, digamos. ¿Cuánto vale esta I? 1,5. 1,5 porque es 12 dividido 8, ¿no es cierto? Bien, 1,5. ¿Y cuánto vale B entonces?
¿Cuánto vale B? 9. Muy bien. 9. O sea que sigue aumentando. ¿Qué pasa si yo sigo poniendo resistencias en paralelo? ¿Qué pasa si pongo resistencias en paralelo? Si sigo poniendo resistencias en paralelo, ¿qué va a pasar con la corriente que circula por la fuente y qué va a pasar con la tensión que cae en esta primera resistencia? ¿Qué va a pasar? Aumentan. Van a seguir aumentando. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el techo máximo que va a tocar la corriente de esta que pasa por la fuente? ¿Cuál es el máximo valor que va a tener? Dos cosas. Díganme cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Supongamos que yo agrego infinitas resistencias de 6. ¿Cuánto va a valer ese paralelo? Infinitas resistencias de 6. ¿Sí? Infinitas, todas en paralelo, una atrás de la otra. ¿Cuánto va a valer la resistencia equivalente de ese paralelo? Fíjense, con una vale 6, con 2 vale 3, con 3 vale 2, con 0. 4, ¿cómo? Tiende a 0. Claro, va a valer 0. Y cuando valga 0, ¿cuál va a ser la máxima corriente que va a tener ese circuito? La máxima, total. Bien. ¿Por qué? Cuando esto valga resistencia 0, va a ser lo mismo que un cable, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando esto valga 0, cuando haya tantas resistencias acá puestas en paralelo que la resistencia total sea 0, ¿sí? Esta resistencia va a ser 0, pero va a seguir estando la otra, la de 6. Esa está, ¿sí? Y no se va a perder. ¿Cuál es el máximo valor de la corriente I? I máximo, digamos, para mi 2. técnica, 2. Y no va a aumentar de 2 amperes, ¿estamos de acuerdo? No va a aumentar de 2 amperes. 2 amperes es la máxima corriente que este circuito puede tener. Cuando ustedes dicen, ¿cuál es la máxima corriente que puede tener este circuito? Bueno, tiene límite, y el límite no es casualidad. El límite surge justamente de la configuración. Y una corriente de cortocircuito, fíjense, porque yo acá puedo, supongamos que yo hago esto, que es el mismo procedimiento que poner infinitas resistencias de 6 en paralelo. Yo pongo en paralelo un cable así. ¿Lo ven al cable naranja? Yo pongo eso en paralelo. ¿Cuánto vale la resistencia de un cable en paralelo? Un cable ideal en paralelo. ¿Cuánto vale? 0. 0. ¿Cuánto vale la corriente de cortocircuito en esa situación? 2 amperes. Un cortocircuito no necesariamente es peligroso. ¿Estamos? Un cortocircuito tampoco quiere decir lo otro, tampoco es que joda, ¿sí? Pero no, porque si no después van a poner en cortocircuito las cosas, porque total el profe me dijo que si pongo en cortocircuito no pasa nada. No, porque si el cortocircuito, por ejemplo, se produjera acá, si el cortocircuito se llega a producir acá, ¿qué pasa si se produce acá? Si yo pongo un cable acá, ¿ven el cable ese rosa? ¿Qué pasa si pongo un cortocircuito ahí? ¿Cuánto vale la corriente por acá? ¿Cuánto vale la corriente por acá? Y vale 12, la corriente vale 12 volt sobre la resistencia que tengo. ¿Y cuánto tengo resistencia? 0. 12 sobre 0, digamos, no me da igual, pero sí es infinito. El valor de la corriente, ahí sí, la corriente cortocircuito es tremendamente grande, pero fíjense, estamos atrás de la resistencia. Si estamos por delante de la resistencia, ya no va a haber una corriente mucho mayor a 2 amperes, por delante de la resistencia. ¿Sí? Una vez que pasé la resistencia y me pongo del otro lado, listo, ya está. Eso hacemos cuando queremos limitar nosotros las corrientes de cortocircuito en la técnica eléctrica. Le interponemos alguna resistencia que sea grandecita y que funcione de limitador de la corriente de cortocircuito. ¿Sí? Eso es lo que hace. Eso es lo que hace, por ejemplo, una termomagnética. ¿Vieron las llaves que tienen en la casa ustedes? La llave que salta cuando se produce un cortocircuito. ¿Qué hace la llave termomagnética? Interpone un chispazo, abre un arco así, y ese arco tiene resistencia, y esa resistencia
se interpone en el camino de la corriente y la extingue, la apaga, ¿sí? Y eso es el funcionamiento de una protección eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Así funcionan las protecciones eléctricas. Muy bien, seguimos. Párenme si algo no se entiende, por favor, ¿sí? Párenme. Vamos a ver. Saco el cortocircuito este de acá, ¿sí? Lo saco, esto desaparece, y saco el cortocircuito este de acá atrás, ¿sí? No hay más cortocircuito. ¿Estamos? Pregunta del millón. ¿Cuánto vale? No, del millón no, porque no les voy a dar nada. ¿Cuánto vale I sub 3? ¿Cuánto vale I sub 3? Díganme de a uno. Un tercio de 1,5. Claro, o sea, ¿cuánto? O sea, un tercio de 1,5, 1,5 dividido 3 da 0,5. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí. 1,5 dividido 3 da 0,5 amperes. Perfecto. ¿Cómo lo verifico? A ver quién me da una estrategia de verificación de eso. Sumando las corrientes. ¿Cómo? Sumándolas. Bien, perfecto. Sumo las tres corrientes, digamos, entra 1,5, baja acá 1,5. ¿Cuánto sale acá? ¿Cuánto sale? Perdón, 1,5, 0,5. Si no estoy mintiéndote. 0,5. ¿Cuánto sale para allá? 0,5. No, 1. Ahí está, 1. Y ahora sí, acá baja 0,5. Y allá baja Y sub 0,5. 3 es 0,5. Fíjense una cosa, ustedes les decían en física, es lo mismo si los pones así o si dibujás, ponele, si vos dibujás los tres juntos, así, es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Yo dibujo todos a un solo nodo y es lo mismo que dibujar esto que acá. ¿Es lo mismo? Pregunta importante. Porque esto es técnica, electrotecnia, les insisto. ¿Es lo mismo? ¿Sí? No, más o menos. Dale. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo, sí o no? Sí, sí. Sí, sí. No, ni en Pepe. No, ¿cómo va a ser lo mismo? Acá tengo una parte, en estos cables, por acá me baja 0,5 amperes en cada uno. Por acá me baja 0,5 amperes en cada uno. Pero yo acá tengo un cable que tiene que soportar el doble de 0,5, que tiene que soportar 1 amper. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. No es lo mismo que yo extienda en la realidad el cable porque hay una parte de ese cable que no le pasan 0,5, le pasa 1 amper. Con 0,5 y con 1 amper no se quema nada. Un cable de 1 milímetro soporta 10 amperes. ¿Sí? Un cable de 1 milímetro tiene corriente admisible 10 amperes. Pero fíjense, supongamos que le pasara 5 amperes a cada una de nuestras caras, es decir, que acá hubiera 0,6 en las resistencias, etcétera, etcétera, pero 10 amperes. 10 amperes es la corriente límite. Entonces, este cable de acá, si yo hago esta magnífica jugarreta que es estirar los cables alegremente y no pasa nada, lo estoy exponiendo a que se queme porque está al límite, está al cogote de corriente que él es capaz de transportar. Con 10 amperes, 1 milímetro. ¿Sí? Si tengo un cable de 1 milímetro, le hago pasar 10 amperes a tiempo finito, no infinito, a tiempo finito, 2 horas aproximadamente, se quema. ¿Por qué? Porque yo estiré los cables. Dije, total, claro, ¿cuál es el tema? Y esto es una de las cosas que vamos a solucionar en esta materia. ¿Cuál es el tema de esto? Es lo mismo, en términos de potencial es lo mismo. En términos de corriente, y la verdad si estamos sobre papel, no importa. En el papel no pasa nada, ¿sí? En el papel no pasa nada, pero en el papel no pasa nada. Los circuitos en el papel a mí nunca se me quemaron, ¿sí? Los circuitos en el papel, chicos y chicas, no se queman,
¿sí? Nunca se queman. A mí nunca se me quemó, nunca se me puso en cortocircuito nada, nunca me pasó que empezara a echar olor a quemado nada, etcétera, etcétera. En el papel anda todo bárbaro. El tema es cuando yo lo tengo que llevar a la práctica, cuando yo lo tengo que hacer. Cuando lo tengo que hacer, esto que está acá es un borne. ¿Saben lo que es un borne? ¿Vieron alguna vez un borne de conexión? ¿Qué es un borne? O una bornera de conexión, por ejemplo. Un borne es un tornillo que aprieta un cable. Entonces, eso es un borne con un tornillo que es cortito. Cuanto más cortito, mejor, porque lo corto no produce aumento de resistencia. Recuerden que, ¿cómo era la ley de Ohm? La original, la que habla de la propiedad resistiva de los elementos. ¿Qué decía? Que la resistencia es igual a ¿qué? A ver quién se la acuerda. Nadie. No sé, La la resistividad La resistividad ρ, ¿sí? Por por la longitud sobre la sección. sobre la sección. O sea que un cable cualquiera, mientras más corto sea, mientras menos L tenga y más sección transversal tenga, va a ser menos resistivo que si es un cable fino y largo. ¿Estamos? Elemental, no descubrí nada, por supuesto. Pero si es así, el borne a mí me conviene toda la vida a un cable de conexión. A mí me conviene que todo quede cortito en una conexión, no que quede largo. Si queda largo, introduce problemas, ¿sí? Después vamos a ver con un poco más de detalle. Hasta acá me siguieron, se entiende, van más o menos entendiendo las cuestiones que vamos planteando, ¿sí o no? Ustedes párenme si no, ¿sí? ¿O no? Qué difícil, ¿no? Vamos a ver. ¿Sí o no? Sí, todo bien. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Si entienden, vamos bárbaro. Vamos a hacer una cosa más y ya que estamos, vamos a mirar a ver qué pasa. Ya deben adivinar, ¿sí? Fíjense que allá arriba tengo dibujada una resistencia más, pero ahora, bueno, voy a conectar esto acá, charán, ¿sí? Pero no lo voy a conectar acá abajo, lo voy a conectar acá. Ya con todo lo que dije se tienen que dar cuenta de qué es lo que pasa. El circuito quedó dibujado medio como el tuje, pero bueno, no importa. ¿Cuánto vale la corriente I? La que pasa por la fuente. ¿Cuánto vale? Acá, en esta situación. Miren que ahora lo llevé allá a la punta. ¿Cuánto vale I? De a uno, no se peleen por participar. ¿Qué onda? ¿Qué les parece? ¿Ustedes qué están viendo? Están viendo el circuito, ¿no es cierto? O ven, no me acuerdo cómo habilité esto. Bueno, vamos, volvamos a mi cosa. Bien, volvamos ahí a mi pizarrón virtual. ¿Y qué pasó acá? ¿Cuánto vale I en esta configuración? ¿Cómo los compliqué? Porque no lo bajé acá. ¿Cómo los compliqué? ¿Y qué onda? ¿Quién me dice cuánto vale I? ¿Alguno? ¿Alguna? ¿Algune? ¿Algunito? ¿Qué opinan? La duda está si 6, esa que agregaste, sigue en paralelo con la otra de 6. Y si está en paralelo sería 2 más la otra que quedaría en 6. ¿O no? Estoy diciendo mal. O sea, estas Entonces, 3 no, de sumadas que en ahora- paralelo, más las otras 2 sumadas en paralelo, divididos. Vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Vamos por parte. A ver, porque siempre yendo por partes te podés facilitar mucho capaz el análisis. Y vamos a dibujar, vamos a hacer algo que no hicimos hasta ahora y nos vamos a dibujar pasos intermedios, digamos, que no van a quedar tan prolijos como este, pero vamos a ver. Vamos a ver. La de 6 vertical, la otra de 6 vertical que está en el medio, la de 6 vertical que está en la derecha. ¿Están en paralelo? ¿Sí? ¿No? ¿O más o menos? No, más o menos. O sea, las dos primeras sí. Estas dos, las dos, la del centro y la de la izquierda, están en paralelo. Sí.
pero la de la derecha no. ¿Qué significa que dos resistencias están en... Digamos, ¿cómo reconozco dos resistencias que están en serie o dos resistencias que están en paralelo? ¿Cómo las reconozco? Las que están en serie tienen la misma corriente y las que están en paralelo comparten diferencia de voltaje. Tienen la misma tensión, ¿está? Sí, es lo mismo. La misma diferencia de voltaje. Vamos a ver. Entre este punto, otra vez le vamos a decir X y este punto, otra vez le vamos a decir Y. La diferencia de potencial entre, ahora a este le vamos a poner X' y a este le vamos a poner Y'. Y en un alarde de imaginación, a este le vamos a decir X2' y a este de acá abajo le vamos a decir Y2'. ¿Hay diferencia de potencial entre las X? Entre X, X' y X2', ¿hay diferencia de potencial? No digo qué valor, digo, ¿hay diferencia de potencial o no hay diferencia de potencial? No, Diferencia de potencial, voltaje. No hay. No hay. O sea, B sub X es igual a B sub X' es igual a B sub X2'. Sin lugar a dudas. ¿Sí? Ahora, entre las de abajo, Y', Y', ¿hay diferencia de potencial? Tampoco, tampoco. No, tampoco. Tampoco, son cables, ¿no? No tienen resistencia. Así que B sub I es igual a B sub I', es igual a B sub I2'. ¿Sí? Entonces, las tres resistencias de 6 están conectadas al mismo potencial. Si están conectadas al mismo potencial, están en Paralelo. paralelo, sí, están en paralelo. Estas tres resistencias que están acá están en paralelo. Estas tres están en paralelo y por lo tanto el paralelo vale 2 ohms, como habíamos dicho antes. Si vale 2 ohms el paralelo, a ver, ¿qué diferencia hay cuando yo tengo la conexión en este punto o agarro este punto y lo bajo acá o agarro este punto y lo bajo acá? ¿En qué difiere en términos de tensión? ¿En qué difiere? Dijimos que B sub X es igual a B sub X' es igual a B sub X2'. Así que si yo agarro este punto y lo pongo acá, no pasa absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo podría redibujar mi circuito si tengo lugar. Ups, dibujarlo un poquito más allá. A ver, lo dibujo acá, pongo. Perdón, vamos a hacerlo un poco más abajo. Pongo la fuente de tensión acá, la resistencia de 6 acá, la otra resistencia de 6 acá, el punto de unión acá, la resistencia equivalente de esas tres puestas en paralelo, que valían 2, dijimos, lo pongo acá. ¿Cuánto vale? ¿Cómo están estas dos resistencias de 6? Esto vale 12. ¿Cuánto vale el paralelo de las dos resistencias de 6? 3. Claro. Entonces, en total tengo una fuente de tensión de 12 volts, esta está inalterada sin ningún problema, una resistencia de 3 y una resistencia de 2 en serie, y listo, ya calculé la corriente I. La corriente I que pasa por la fuente vale 12 sobre 3 más 2, o sea, 12 sobre 5. Vaya Dios a ver. 2,4. ¿Cuánto? 2,4. Muy bien. Amper. ¿Qué hizo la corriente ahora? Fíjense, ¿se acuerdan que yo había dicho la corriente máxima que puede circular por el circuito es 2 y ahora me da 2,4? ¿Puede ser? ¿Puede ser sí o no? Sí puede ser, lo acabo de demostrar, digamos, sí puede ser porque
tengo que confiar en mis cálculos. Sí puede ser, porque lo que hice yo, fíjense, esta resistencia de acá, la que podríamos llamar resistencia limitadora, disminuyó al ponerle algo en paralelo. Disminuyó, ¿sí? Porque le puse algo en paralelo, entonces ya la resistencia quedó más chica y la corriente que puede circular por ese circuito, la máxima que puede circular, ahora ¿cuánto es? ¿Cuánto es la máxima y máxima que puede circular si yo varío la resistencia de 2 al mínimo posible, es decir, a 0? Supongamos que yo esta resistencia la pongo al mínimo posible en cortocircuito. ¿Cuánto vale la corriente máxima ahora? 4. Claro, 4 amperes. Fíjate que se te duplicó, puse una resistencia en paralelo y se te duplicó la corriente de cortocircuito. ¿Sí? 4 amperes. Entonces, por esto a veces nosotros cuando diseñamos cuestiones o diseñamos instalaciones eléctricas o construimos, dirigimos obras o hacemos máquinas y te dice, viene un electricista, viene un tipo que arregla las instalaciones eléctricas y te dice, no, pero ingeniero, yo le cambié nada más que un foquito, le cambié, una lamparita, un foquito te dice, ¿viste? Foquito, me decía un profesor mío, el marido de la foquita, ¿sí? Pero es una lámpara. Bueno, yo le cambié un foquito, le puse porque no veía bien, entonces le achiqué el foquito, le agrandé la potencia al foquito. Sí, le agrandaste la potencia al foquito, pero no me limita como me limitaba el otro que yo había diseñado. Me hubieras hablado, me hubieras avisado, fíjate que me duplicaste la corriente de cortocircuito y capaz que lo que yo tengo funcionando con 4 amperes sí se quema, mientras que antes el máximo era 2. Y vos me agregaste un foquito, me pusiste acá un foquito. Tu foquito que vos pusiste acá, que a nadie le importa, en una máquina que vale, qué sé yo, 5, 10 mil dólares, ¿qué importancia puede tener una lamparita que vos le agregué? Si es para ver mejor, no tiene ningún tipo de importancia. Bueno, sí tiene importancia. Sí, le cambiaste el limitador, no limita como antes, ¿está? Y como no limita, se te quemó la máquina. Y ahora poné los 5 mil dólares que vale la máquina porque te mandaste la macana vos. ¿Se entiende? A veces tocar en un circuito sin saber cómo va a funcionar puede hacer una macana marca cañón, ¿sí? Así que siempre ojo. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa porque ya estamos en la primera hora. Vamos a hacer una pequeña pausa de 10 minutos. Tomen un café, vayan al baño, prepárense unos mates, lo que necesiten. Y cuando volvamos vamos a analizar algunos circuitos que hay que revisar para tener una idea. Pero recuerden una cosa, si un ingeniero diseñó una máquina, un televisor, un mini componente, no sé, cualquier cosa, una computadora, una fuente de computadora, una placa de audio, lo que sea, lo diseñó de una forma, no le toquen nada, déjenlo como estaba, ¿sí? Los ingenieros, si las cosas andan, no tocamos, ¿sí? Si las cosas funcionan, no tocamos. Y si tocamos, revisamos bien antes de tocar. Condición pura y exclusiva de un ingeniero, no de un científico, insisto en esto. Bueno, hacemos una pausita de 10 minutos y ya volvemos.